El día que finalizó el divorcio, estaba completamente desesperada. Fui a la oficina del abogado esperando contra toda esperanza que Paul estuviera allí, pero no vino, y finalmente me di cuenta de que realmente había terminado. Han pasado 16 años de mi vida y lloré su pérdida. Después del divorcio, fui libre de vivir con Carl, pero a costa de la vida que perdí con Paul. No importaba cuánto lo intentara, no podía sacarme a Paul de la cabeza. Cuando decidí que no podía dejar ir a Carl de nuevo después de encontrarlo 20 años después, supe que iba a perder a Paul. Sabía que me costaría mi matrimonio, la familia que Paul y yo habíamos construido y la vida que compartíamos con los maravillosos hijos que él y yo habíamos tenido. Lo sabía, pero no pude evitar que sucediera. Incluso construí esta fantasía en mi mente de que podría vivir una doble vida, una con Paul y la otra con Carl. Sabía que estaba mal, incluso cuando sugerí que Paul pensara en ello en mi carta a él. Ni siquiera respondió, lo cual me alegró. Si aceptaba, eventualmente sacudiría su autoestima. Comencé mi romance con Carl en contra del consejo de mi hermana Evelyn y en contra de la culpa de mi propia conciencia. ¿Cómo podría hacerle esto a mi esposo después de jurarle mi amor cuando nos casamos? Le hice un juramento a él y solo a él, y durante 16 años cumplí esa promesa. Pero rompí mis promesas al salir con Carl. Sabía que estaba mal, pero no pude sacarme a Carl de la cabeza una vez que lo encontré de nuevo. Él era una obsesión que nunca logré vencer. Rompimos hace más de 20 años y no he sabido nada de él en todo este tiempo. Aún más difícil que perder a Paul fue la ausencia de mis dos hijos, Jason y Christie. Era lo único cruel que Paul había hecho. Usando mi infidelidad como arma, Paul me obligó a darle la custodia total de los niños, y se decidió en el tribunal que podía visitarlos durante 2 fines de semana a la semana. Ni siquiera podía dejarles ver a Carl, ya que las condiciones de la visita eran que mis visitas fueran monitoreadas. Carl se reunió con los niños, pero no pudo pasar mucho tiempo con ellos. Su pérdida me dolió profundamente, pero ni siquiera esa pérdida fue suficiente para detener mi obsesión con Carl. Ahora que el divorcio era definitivo, Carl y yo podíamos pasar todo el tiempo juntos. Antes del divorcio, mi abogado insistió en que mantuviera mi relación con Carl en secreto y en secreto del público para que Paul no tuviera motivos para involucrarlo en los procedimientos finales. Estuve de acuerdo, y Carl y yo continuamos conociéndonos como amantes secretos en moteles y, a veces, en su casa. Alquilé un pequeño apartamento que él visitaba a veces. Tuvimos que mantener nuestra relación en secreto debido a posibles problemas con el hecho de que podría ser acusado de cabildear por una orden para la firma de Carl. Esto, a su vez, podría haber llevado a mi despido, y Carl no habría perdido su orden. Carl finalmente comenzó a cansarse de todas las restricciones a las que estábamos sujetos, y me pidió que renunciara a mi trabajo para que pudiéramos vivir juntos. Estuve de acuerdo. Hay demasiadas preocupaciones. Todavía sufría por la pérdida de mi familia, mi hogar y mis hijos. Renuncié y me mudé a la casa de Carl. Encontré un trabajo en una pequeña empresa de comunicaciones que necesitaba a alguien con mi experiencia, pero con un salario mucho más bajo y mucha menos responsabilidad. Como estaba trabajando duro para elevar mi nivel en Sable, no me gustó la situación con una fuerte disminución de mi estatus en un nuevo lugar. Pero mi obsesión lo exigía, y obedecí. Mi vida con Carl al principio era como la imaginaba cuando soñaba con él en mi juventud. Él era a quien más amaba en el mundo, y a quien el destino había arrancado de mi vida. Él era mi amor de la secundaria, alrededor de quien construí mi fantástica vida. Éramos tan felices, como si el destino nos hubiera permitido ser lo que deberíamos haber sido en nuestros sueños. Juré que haría realidad mi sueño ahora que Carl había vuelto a mi vida. Construiré el maravilloso mundo que estamos destinados a compartir, y Carl estará a mi lado. La cama también era maravillosa. Aunque Carl no era un amante tan atento y paciente como Paul, Carl era más emocionante. Él era muy agresivo, y me encontré siendo arrastrada por oleadas de placer que llenaban todos mis poros.
Por supuesto, la frecuencia de las reuniones ha disminuido desde esos primeros meses llenos de pasión, cuando Carl y yo nos conocimos, pero esto era de esperar. La pasión que era tan alta tuvo que disminuir un poco, de lo contrario se quemó por sí sola. Con Paul, nuestra relación amorosa creció a medida que nos conocimos y se mantuvo fuerte hasta nuestro divorcio. No esperaba menos de mi Carl, pero me faltaba el amor y la profundidad de mis sentimientos por Paul. Pero llegará con el tiempo. Paul y yo teníamos 16 años. Carl y yo fuimos privados de este tiempo. Creceremos juntos, como yo crecí con Paul. Carl y yo nos casamos 6 meses después de mi divorcio. Todavía me reunía con los niños los fines de semana y en otras ocasiones, como Evelyn y Paul habían acordado. Fue un sentimiento mixto, porque cada vez que los veía, volvía a pensar en mi vida con Paul y sentía profundamente la pérdida. Carl también estaba preocupado por estas visitas, ya que no podía participar en ellas, y yo estuve ausente durante 2 fines de semana. Seguí pidiéndole a Evelyn que le rogara a Paul que me dejara llevar a los niños a casa, pero ella no quiso escuchar. Hice varias llamadas telefónicas a Paul en casa, pero él se negó a contestar ninguna de ellas. Le dejé mensajes rogándole que cambiara de opinión, pero ni siquiera respondió. Para colmo, le dije a Carl que quería renovar los términos de la custodia y ver si podía lograr que el juez cambiara la orden que me permitía visitar a los niños sin supervisión y ver si podía recuperar la custodia total de ellos. Ahora que nos casamos y renuncié a mi trabajo en Sable, todas las amenazas iniciales de Paul de exponerme ya no funcionaron. Pero cuando Carl escuchó esto, se enojó y me dijo que no quería que los hijos de Paul estuvieran aquí en esta casa. Le rogué, pero él se negó rotundamente. Estaba desconsolada, pero él ni siquiera habló de eso. Eran hijos de Pablo, y él no quería tener nada que ver con ellos. No pude contactar a Paul directamente porque él no lo permitía, así que tuve que arreglar todo a través de Evelyn, e incluso eso fue muy difícil de hacer. Desde que arruiné mi matrimonio con Paul con mi infidelidad, fue difícil para Todd perdonarme. Evelyn era mi hermana, y ella me aceptó de todos modos, pero no Todd. Me culpó por perder su amistad con Paul, ya que Paul ya no pasaba tiempo con ellos por miedo a verme. Paul se distanció de ellos, reuniéndose solo para dejar y recoger a Jason y Christie durante mis visitas. Todd se negó rotundamente a tener nada que ver con Carl, y nunca habían sido más que conocidos casuales. Todd y yo finalmente hablamos sobre su actitud hacia Carl. Las palabras que Todd usó para describirme, mi traición a Paul y lo de guarra, en lo que le pedí a Paul que pensara fueron muy crueles. Eventualmente me fui llorando, y no hemos hablado desde entonces. Cuando vine a visitar a los niños, Todd encontró cientos de razones para su ausencia. Los problemas con Todd comenzaron a molestar a Evelyn, y ella me culpó por eso. Pero nunca renunciaré a mis hijos. A pesar de que mi vida no era el idilio que esperaba, seguí trabajando en ello y traté de construir la vida de mis sueños. Comencé a recuperar la confianza y el afecto por Christie que había perdido por un tiempo después de la ruptura inicial y durante el divorcio, pero Jason era el problema mayor. Él entendió que yo había traicionado a su padre, pero no estaba completamente seguro de por qué. Aceptó mi relación con Carl, pero no como padre, solo como mi nuevo esposo, y se comportó con moderación. Fue interesante que Christie y Jason fueran tan diferentes el uno del otro en todo esto. Jason era un hombre, y Christie era una mujer. Quizás esa fue la diferencia. Con el tiempo, descubrí que Paul nunca le había contado a Jason sobre mi aventura durante nuestro matrimonio y que yo fui quien obligó a morir nuestro matrimonio. Dijo que papá solo le dijo que estábamos distanciados el uno del otro. Era como Paul. Incluso después de lo que le hice, no pudo atacarme y no me lastimó. Fue justo y no trató de aprovecharse de ello. Lo que él no sabía era que al divorciarse de mí, me había causado mucho más dolor del que yo le había causado a él. Él no me creyó cuando le dije que lo amaba incluso más que el día que me casé con él, pero que no podía dejar a Carl. Él no entendió que aunque elegí a Carl por encima de él, mi pérdida me costó un pedazo de mi alma. Ni siquiera Carl entendía esto,
pero yo sabía y vivía con esta pérdida todos los días de mi nueva vida. Esperaba que se volviera soportable y finalmente retirarme al lugar donde puse a Carl durante tantos años, pero no sucedió. Apenas 16 meses después del divorcio, di a luz a mi nuevo hijo. Lo llamamos Carl por su padre, pero le di el segundo nombre Warren. Carl no sabía que era el segundo nombre de Paul. Por supuesto, empezaron a llamarlo Junior, y Christie simplemente lo adoraba. Él era su nuevo hermanito, y ella me preguntó qué pensaba papá de él. Rápidamente le dije que papá no sabía nada de él, pero que ella podía decírselo. Ella estaba emocionada, pero noté que Jason estaba hablando con ella más tarde y parecían estar discutiendo. Más tarde, descubrí que Jason le dijo a Christie que a su padre no le gustaría que hablara de la menor. Lo entendí, pero Carl no lo entendió cuando lo mencioné. Resintió el comportamiento de Jason y culpó a Paul. Carl y yo llevábamos casados poco más de 2 años cuando comenzaron los problemas. Terminó de trabajar con Sable, pero no siguió el cronograma acordado. Le costó un bono, y contaba con este bono para obtener ganancias durante el año. Esto le causó amargura y me gritó, ya que estuve involucrado en las negociaciones iniciales con Saben. Mi trabajo consistía en recomendar subcontratistas y ayudar con promociones y plazos. Me acusó de poner condiciones que nadie podía cumplir solo para que la empresa dejara de pagar. Lo dejé gritar porque sabía que estaba preocupado por el dinero y por tener que despedir a 2 de sus personas. Finalmente, consiguió un nuevo contrato y todo volvió a la normalidad. El dinero seguía siendo un problema, pero lo superamos. A medida que Jason crecía, me visitaba cada vez con menos frecuencia. Él nunca aceptó a Carl, y nunca hablamos de él juntos. Todavía éramos cercanos, pero él tenía amigos y eran importantes para él. Cuando estaba conmigo, estaba fuera de onda, como él lo llamaba, y era incómodo cuando sus amigos venían a casa de Evelyn a recogerlo y dejarlo, así que comenzó a quedarse en su casa o con Evelyn, mientras Christie seguía viniendo. Lo extrañaba, pero lo entendí. Noté un vacío cuando Jason no vino, y pareció empeorar aún más el dolor que nunca me dejó. Cada año se hacía más notorio. Esperaba que el dolor disminuyera, pero sucedió todo lo contrario. Cuando Carl Jr. comenzó a crecer y a exigir más de mi tiempo, Carl comenzó a quejarse de que estaba ignorando sus necesidades. Volví a trabajar porque necesitábamos dinero y me estaba agotando físicamente. Carl casi siempre trabajaba hasta tarde y hacía poco en la casa para ayudar. Él siempre decía que era un trabajo de mujeres. Traté de estar más atenta, pero estaba muy cansada después de todo un día de trabajo. Recogí a los más pequeños después del trabajo y cuidé a todos los demás cuando regresé a casa. Naturalmente, no podía ser lo que Carl esperaba que fuera. Cuando le conté mis sentimientos, se enojó y salió corriendo de la casa. Empezó a volver a casa más tarde, y cada vez era más frecuente, pero no pude ayudarlo. Traté de compensarlo los fines de semana, pero comenzó a caminar más y a volver a casa más tarde. Nuestra vida personal se redujo a esos raros momentos en los que Carl me llevó y luego se dio la vuelta para quedarse dormido. Estaba mayormente molesto y deprimido, pero lo atribuía a la fatiga y la preocupación por el dinero. Mi fantasía se estaba desgastando cada vez más, pero luché por mantenerla viva. Después de todo lo que había renunciado, no podía dejar morir esta fantasía. Una noche, tarde, cuando finalmente acosté al más pequeño y estuve solo un rato, Carl llegó a casa. Estaba borracho, ruidoso y grosero. Le pedí que se callara, ya que el menor finalmente se quedó dormido después de un día agotador, pero continuó usando un lenguaje fuerte e insultante. Al final, le devolví el grito y le dije que se callara o se fuera. Se detuvo y me miró con disgusto. Eres como era mi ex. Todo lo que necesitas es un bebé, y eso es todo lo que necesitas. Solo vives por ese mocoso tuyo, y luego te juntas y actúas como un grupo de niños. Y ese mocoso tuyo piensa que es demasiado bueno para mí. Mi propia esposa no tiene tiempo para mí.
un hombre tiene que salir a la calle para hacerlo. Todos sois iguales. Con eso, Carl se fue, y no lo volví a ver durante 2 días. Sabía que Carl estaba casado con una mujer que conoció en Alemania. Llevaban casados poco menos de 5 años y tenían 2 hijos. No sabía los términos de su divorcio, pero ella tenía la custodia total de los niños y Carl nunca los vio después de que rompieron. Cuando le pregunté por ellos, simplemente se encogió de hombros y dijo que probablemente estarían mejor sin él. Cuando le pregunté qué significaba eso, se enojó y dijo algo como que ellos eran la única razón por la que ella se casó con él. Solo para tener hijos, eso es lo que dijo. Carl regresó a casa 2 días después, con aspecto de haber sido atropellado por un camión. Estaba sin afeitar, sucio y olía a alcohol. Me desanimé tanto cuando lo vi que no le dije nada durante varios días. Al final de esa semana, estaba casi normal y finalmente se disculpó. No me dijo dónde estaba, pero dijo que solo se estaba acostando con un amigo. Lo perdoné porque no quería volver a enojarlo. Esto continuó durante 2 semanas. Era temprano el lunes por la noche, cuando estaba en casa, Junior estaba en la cama y Carl aún no había regresado a casa. Sonó el teléfono y la mujer preguntó por Carl. Le dije que él no estaba allí. Bueno, dile a ese tonto que me llame cuando regrese. Llego tarde, y será mejor que se prepare. ¿Te pido perdón? ¿Tarde para qué? ¿Qué tiene que ver él con eso? Escuchen. Él sabe exactamente a lo que me refiero, así que solo dile cuando llegue a donde estás. Con eso, colgó el teléfono con fuerza. He estado sentado allí durante años, pensando en lo que acabo de escuchar. Carl me engañó, y la mujer a la que engañó estaba embarazada. Ella sabía de mí, pero obviamente no le importaba. ¿Cómo pudo hacerme esto? Yo estaba aquí en casa, cuidando a su hijo, cocinándole la cena y trabajando duro para ayudarlo con los gastos, y él estaba estudiando con otra mujer. ¿Cómo se atreve? Estaba furiosa y realmente lista para contarle todo cuando llegara a casa. Es imposible de aceptar. Mientras estaba sentado allí, hirviendo de mi propia ira, comencé a escuchar una vocecita en lo profundo de mi alma riéndose de mí. Venía del lugar donde tenía a Pauli, más recientemente, a Jason. Era ese lugar pequeño y vacío que parecía ser lo suficientemente grande como para tragarme todos mis miedos, todos mis sueños perdidos y esas partes de mi vida de fantasía adolescente que no coincidían con mi realidad. Un lugar donde guardaba todas esas partes de mi vida que no encajaban en la realidad con la que vivía. Pensé que la risa era de Paul, mirando la fantasía que había aceptado cuando lo dejé por Carl. Podía ver las piezas que seguían cayendo mientras veía sueño tras sueño desmoronarse hasta convertirse en polvo. La ironía lo abarcaba todo. Comencé mi vida con Carl cometiendo adulterio y traicionando a mi esposo. Ahora Carl me estaba haciendo lo mismo a mí. El destino consideró oportuno devolverme el dolor y el dolor que había causado a otros. La misma arma que usé para destruir la vida de Paul estaba destruyendo la mía. Finalmente me di cuenta de lo que había perdido, a lo que había renunciado por un loco sueño adolescente que había permanecido incumplido durante tanto tiempo y que se había convertido en una obsesión. Nunca fue verdad, nunca fue real, y nunca fue posible. Su tiempo pasó hace 20 años, pero simplemente no me di cuenta. Tenía un sueño nuevo y mucho mejor que había vivido durante 16 años, pero nunca me di cuenta cuando tuve que tomar una decisión. Una elección entre una realidad sólida con un esposo maravilloso que me amaba, 2 hijos a quienes adorábamos y una vida en la que no había nada más que la fantasía de un niño. Fue un sueño que la mayoría de las mujeres han estado buscando toda su vida, pero que nunca han encontrado. Lo tenía, y lo tiré por el bien de un sueño que se convirtió en una obsesión dolorosa. Elegí la fantasía sobre la realidad. Cuando Carl finalmente regresó, se veía terrible y olía a cervecería, e inmediatamente se fue a la cama y durmió un día más. Lo dejé dormir mientras decidía qué iba a hacer. Podría luchar para salvar esta farsa de estar casada con un hombre que realmente ni siquiera conocía,
o podría simplemente ponerle fin ahora e intentar seguir con mi vida lo mejor que pueda. Realmente tenía pocas opciones, pero finalmente me di cuenta de que mi fantasía estaba muerta. Carl y yo intentamos permanecer juntos durante 2 meses más, pero empeoró cada vez más. Discutimos sobre dinero, planes, facturas y otras cosas que no eran importantes. Una noche, cuando llegó a casa después de horas de beber con sus amigos, finalmente le dije que todo había terminado. Ahora creo que ese alivio se notó en su rostro entonces, aunque no dijo nada. Él solo asintió y se fue a dormir. Lo discutimos nuevamente a la mañana siguiente y acordamos terminarlo sin fanfarrias. Cuando ambos miramos nuestras vidas a la fría luz del día, no encontramos amor en ello, solo fingimiento. Poco después de eso, presenté la solicitud y el divorcio se desarrolló sin problemas, sin objeciones. Dejé a Carl Jr., y Carl aceptó pagar una pequeña cantidad de manutención infantil. Realmente no quería nada de él, pero necesitaba algo para ayudar con mi escaso salario. Nunca tuve la oportunidad de mudarme a donde estaba debido a las exigencias del hogar y del niño. Es gracioso, pero nunca antes había sido un problema con Paul. Casi 4 años después de que Paul me echara de nuestra casa, mi divorcio era definitivo. Es curioso que haya vuelto a encontrar a Carl después de 20 años de fantasías incumplidas, pero el momento más feliz para mí en esos 20 años fue en un matrimonio que deseché. He pasado los últimos 4 años con Carl, mi fantástico amante, y para ser honesta, no podía recordar cuando estaba realmente feliz. Mirando hacia atrás, recordé el nacimiento de Carl Jr., con alegría, pero por lo demás solo arrepentimiento y tristeza. En parte se debió a la pérdida de mis hijos, pero incluso cuando estaban conmigo, no era lo mismo. Pertenecían a otro mundo y eran más felices lejos de mí. Me mudé con Evelyn y Todd por un tiempo hasta que pude encontrar mi propio lugar. Hablé con Todd, me disculpé por lo que le hice y finalmente me aceptó de nuevo. Él entendió que ahora me daba cuenta de los errores que había cometido y del desastre en el que había convertido mi vida. Aceptó ayudarme a mudarme y, de todos modos, adoraba a Carl Jr. Para entonces, sus 3 hijos eran mayores y extrañaba la inocencia que tenían cuando eran más pequeños. Finalmente pude conseguir un trabajo en Sable nuevamente, y con mi experiencia, comencé con un buen salario y pude pagar un lugar pequeño para Carl Jr. y para mí. Ahora tenía 2 años y medio y era brillante y enérgico. Tan pronto como me divorcié, Evelyn contactó a Paul y él accedió a dejarme visitar a Christie sin supervisión. Ella pudo quedarse conmigo en mi casa durante el fin de semana, y los 3 lo pasamos muy bien. Christie tenía casi 15 años y se estaba convirtiendo en una joven maravillosa. Estaba muy orgullosa de ella y me di cuenta de que Paul había hecho un trabajo maravilloso criándola a ella y a Jason. Jason tenía 17 años y en otoño fue aceptado en una conocida universidad. Tenía una beca completa y quería convertirse en ingeniero como su padre. Me envió una invitación para su graduación de secundaria y quería que viniera. Por supuesto, estuve de acuerdo. También me preguntaba si habría un piso. La graduación cayó el viernes por la noche, y Christie estuvo conmigo ese fin de semana. Ella y yo fuimos juntas al auditorio y encontramos 2 buenos asientos al frente. Miré a mi alrededor, pero estaba muy lleno y no podía ver a Paul por ningún lado. Decidí olvidarme de él por la noche y concentrarme en mi hijo. Quería lucir lo mejor posible para Jason, así que pasé medio día buscando un vestido adecuado. Era muy caro y estaba hecho a medida para que me quedara perfectamente. Mis hombros estaban cubiertos, pero mis brazos estaban desnudos y tenía un ligero escote. Sabía que era algo que podría llamarse prim, pero no quería ninguna duda sobre el look que quería mostrar a sus amigos. Sabía que él estaba preocupado por mi presencia, pero se negó a siquiera pensar en no invitarme. Me entristeció darme cuenta de que yo le había causado este problema. Todd me dijo una vez que Jason finalmente persuadió a su padre para que le mostrara la carta que le escribí. Jason lo leyó y tuvo dificultades para lidiar con mi infidelidad. Todd dijo que estuvo enojado durante días antes de finalmente dejarlo ir.
Él era el único de los pocos, además de Paul y yo, que sabía lo que había hecho. Pero Dios lo bendiga, me invitó de todos modos. La graduación era todo lo que esperaba, y estaba muy orgullosa de ver a mi hijo cruzar el escenario para obtener su diploma. Se volvió y saludó con la mano, y vi que su mirada se dirigía a otra persona antes de continuar buscándome. Su rostro se iluminó y agitó la mano antes de alejarse. Fue un momento mágico para mí. Después del final de la ceremonia, esperé a Jason en la calle. Christy fue con sus amigos y acordamos encontrarnos en el auto en media hora. Tenía una cámara y quería tomar fotos. Tantas fotos como me deje tomar. Mi hijo es graduado. Estaba tan orgullosa. Observé a los estudiantes y las familias mientras se amontonaban. Tantas caras sonrientes, tanto amor. Todos están llenos de vida y entusiasmo. Espero que todos sus sueños se hagan realidad. Mi corazón se detuvo por un segundo cuando escuché una voz detrás de mí. Supe de inmediato quién era, y no tuve dudas. He estado escuchando esta voz en mi cabeza durante los últimos 20 años. Sí, 20 años. Me di la vuelta y vi a Paul, vestido con un traje azul oscuro y una hermosa corbata granate. Por alguna razón, parecía mayor. Había más canas en su cabello, y sus ojos estaban más profundos y de alguna manera más oscuros. Perdió peso, pero eso lo hizo sentir mejor. Todavía era un hombre muy guapo, y mi corazón saltó al verlo. Pensé muy cuidadosamente qué decir. Como no había hablado con Paul en más de 4 años, mis primeras palabras tenían que ser correctas. Quizás deberíamos tener cuidado con nuestros sueños. La realidad es mucho más sólida y confiable. Los sueños pueden convertirse en obsesiones y causar mucho dolor. Hice una pausa por un momento antes de continuar. Creo que los sueños rara vez traen verdadera felicidad. Es cierto, pero creo que los sueños deben seguirse al menos para enseñarnos lo que es importante en nuestras vidas. ¿Has encontrado tu sueño, Katie? ¿Estabas feliz? Esta pregunta fue mucho más fácil de responder. No me hizo pensar. Sí, Paul, estaba feliz. He sido feliz durante 16 maravillosos años. Tenía todo lo que una mujer podría soñar, y lo renuncié por un sueño basado en un romance de cuento de hadas con un príncipe de hadas. La luz de ese sueño era tan brillante que me cegó a todo lo que era real. Después de todo, el príncipe era solo un hombre, y el romance era solo una ilusión. El sueño murió y la realidad se convirtió en todo lo que quedaba. Paul me miró mientras le decía mis palabras. Solo quería que supiera que estaba muy feliz con él y con nuestra familia. Quería que supiera que estaba equivocado y que todo fue en vano. No para mostrarle que él tiene razón y yo estoy equivocado, sino para hacerle saber que, después de todo, lo importante que es para mí. Él era todo lo que me importaba. Empezó a decir algo, pero en ese momento Jason nos llamó y corrió con algunos de sus amigos. Me abrazó, estrechó la mano de mi padre y nos presentó como su familia. Nos reímos y hablamos durante unos minutos, felicitándonos mutuamente, y luego se fue. Insistí en tomar fotos, y Paul me tomó algunas fotos con mi hijo. Jason era bondadoso, pero pude ver que no podía esperar a irse con sus amigos. Al final, me apiadé de él y lo dejé ir. Paul y yo nos pusimos de pie y vimos a nuestro hijo alejarse hacia su propio futuro. Él tendrá éxito. Era fuerte, inteligente y confiado. Él era nuestro futuro. Me volví hacia Paul para despedirme, pero antes de que pudiera decir nada, me tomó de la mano. Mi corazón se detuvo y el tiempo se detuvo. No me atreví a mirarle a la cara por miedo a lo que pudiera ver. Solo esperé, mirando mi mano en la suya. ¿Te gustaría tomar una taza de café conmigo? Podríamos hablar. Nuestro hijo acaba de graduarse de la escuela secundaria y necesitamos hablar sobre su futuro y lo que quiere hacer. Finalmente, levanté la vista y vi que sonreía. Fue solo una leve sonrisa,
pero fue la vista más maravillosa que he visto en mi vida. Mi corazón comenzó a latir de nuevo, pero en solo un segundo pasó de un punto muerto a 60 millas por hora. Estaba seguro de que Paul podía oírlo latir desde donde estaba parado. Pero tuve que responderle. Él esperó. Tengo que esperar a Christie, pero realmente me gustaría eso. Tenemos mucho de qué hablar, y me gustaría saber sobre sus planes para nuestro hijo. ¿A dónde te gustaría ir? Él solo sonrió y dijo, a casa.